Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Enigma de Otro Mundo, película de la cual John Carpenter hizo ese maravilloso remake, esa gran obra maestra que fue La Cosa, una de las pocas veces en las cuales un remake supera a la original. Esto ha pasado en otras ocasiones. Pero bueno, la película esta está bien, o sea, es una película que cumple. Para ser una película de los años 40, de serie B, es una monster movie bastante aceptable. Claro que la de John Carpenter es muy superior en dirección, muy superior en efectos especiales, es una producción mucho mayor. La escenografía, en todos los aspectos, a nivel técnico, en todo, es superior a esta película, incluso en la idea, porque son películas muy diferentes. Un poco lo que pasó con La Mosca y el remake que se hizo de los años... La Mosca de los años 50 con el remake que hizo David Cronenberg. Son películas muy diferentes, ambas muy disfrutables. A mí La Mosca de los años 50 también me parece una auténtica joya. Y es una película muy diferente a la que hizo David Cronenberg, que también me parece otra obra maestra del terror. Pero bueno, a lo que vamos, El Enigma de Otro Mundo, película producida por Howard Hawks, que era el director favorito de John Carpenter. Por eso quizás a lo mejor pues se atrevió a hacer este remake, y que también, como curiosidad, aparece en la película de la noche de Halloween. Aparecen pues cuando están los niños en casa de Laurie Strode, están viendo la película de El Enigma de Otro Mundo, están viendo esta película. Luego John Carpenter lo que no sabría es que años después haría el remake de la película. Bueno, aquí tenemos la temática, es la misma pero a la vez diferente. Quizás la temática de esta película se asemeje más a la precuela que se hizo en el año 2010 o 2012, no lo recuerdo bien, que se hizo de La Cosa. Aquí tenemos un grupo de científicos que descubren como que algo ha caído en plena nieve. Están en el Polo Norte, ha caído algo en plena nieve y entonces pues mandan a un grupo militar y esos científicos también van a ver qué es lo que ha ocurrido ahí. Y entonces ven como que debajo del hielo hay como algo que ha caído redondo, que ha derretido el hielo y se ha hundido. Y luego el hielo pues ha vuelto a congelarse y se ha quedado como la capa de hielo encima. Es algo redondo. Ha quedado todo lo que es nieve y hay una parte redonda que todo es hielo. O sea, algo ha bajado redondo, un platillo volante, ha derretido el hielo, se ha hundido y luego pues ya ha vuelto a salir hielo encima. El caso es que meten unas cargas explosivas, arde la nave, nunca vemos la nave en ningún momento, pero lo que sí que encuentran dentro es una criatura que ha quedado congelada, una criatura que se ve que ha salido de la nave y ha quedado congelada. Esto nos recuerda más a la precuela que se hizo de La Cosa que a la propia Cosa, en la cual empezaba con el perro, que ya era la criatura, que llegaba hasta base y tal. Se llevan este bloque congelado a la base y entonces, bueno, pues quieren experimentar con esa criatura que hay dentro. Lo quieren mantener congelado porque pues los militares, hasta que no reciban órdenes de dar permiso a los científicos para que lo descongelen y tal, pues lo quieren mantener congelado. Pero bueno, mientras hay uno de los soldados vigilando, como no quiere ver a esa criatura que se transparenta por el hielo, pues le pone como una manta de estas encima y resulta que es una manta eléctrica y el hielo se derrite. Esto, bueno, pues también nos puede recordar a la posterior Pánico en el Transiberiano, una película de fantaterror español que tiene ciertas similitudes a La Cosa. Bueno, la película es como esa mezcla que tan de moda estaba en los años 40, finales de los años 40, sobre todo la década de los años 50, de mezclar el cine de ciencia ficción con el cine de terror. Es una película que tiene algunos elementos de terror, pero tira más por lo que es la ciencia ficción. Hay mucho análisis científico, pero sí que tiene algunas escenas de terror. Por ejemplo, cuando se descongela el hielo, pues vemos una sombra como aparece y asusta lo que es al vigilante, al soldado que estaba vigilando. No vemos la criatura, lo que es hasta más adelante. Descubrimos la criatura cuando se ve, bueno, pues en realidad es un tipo grande, que es de color verde, aunque bueno, no lo apreciamos mucho porque la película es en blanco y negro. Igual que el monstruo de Frankenstein que interpretó Boris Karloff también era de color verde, pero como la película es en blanco y negro, pues no lo pudimos ver de ese color. Sí que vimos el color verde cuando hizo la recreación del monstruo de Frankenstein Christopher Lee para la película La maldición de Frankenstein de Terence Fisher. En este caso, bueno, pues aparecen contadas veces, no aparece mucho. Eso no está mal, el que no aparezca mucho esa criatura, que en realidad es como un hombre grande, con la cabeza así escalvo, la cabeza así como hinchada, bueno, pues el aspecto así como de alienígena. El tema de que sea verde tiene un motivo, porque resulta que es una variedad de plantas. O sea, cuando sale afuera, cuando se escapa de este soldado, mata unos cuantos perros.
y uno de los perros pues se ve que de un bocado le arranca un brazo y analizan ese brazo y en vez de sangre tiene como una savia extraña. Y pues cuando la analizan descubren de que en realidad es más próximo al mundo vegetal, lo que es ese organismo es más próximo al mundo vegetal que al mundo de los animales. Entonces, pero tiene forma humana, tiene forma de ser humano. Piensan que del planeta de donde viene esta criatura es un planeta en el cual las plantas han evolucionado igual que los animales han evolucionado en la Tierra. Es decir, a medida que han pasado pues millones de años, en la Tierra han evolucionado tanto animales como plantas. Las plantas también han evolucionado. Pero, por ejemplo, que lleguen a tener una inteligencia como tiene el ser humano, solo ha evolucionado esa especie animal, esa especie de simio que evolucionó hasta convertirse en lo que es en el ser humano que hoy conocemos, que somos nosotros, con el raciocinio, esa capacidad intelectual que está por encima de los demás animales, esa capacidad también del pensamiento abstracto y todo el conocimiento que el ser humano tiene hoy día. Pero en otro planeta, imaginaos que eso sucede con un tipo de plantas. Hay un tipo de plantas, una especie de plantas que evoluciona y consigue tener una inteligencia incluso superior a la del ser humano, ya que ha conseguido fabricar una nave espacial que pueda viajar entre planetas. Y entonces, bueno, pues este tipo de plantas al final cogería una forma en la que pudiera moverse, con piernas que pudiera moverse, con brazos, una forma más parecida a la de un animal, en este caso más parecida a la de un hombre o un homínido. Pero tiene pues esas propiedades de savia de las plantas. ¿Qué es lo que quiere en este planeta? Porque en un principio podría haber sido un avistamiento pues para conocer otros planetas. Sin embargo, ya descubren de lo que quiere es una invasión. El tema de la invasión estaba ya muy de moda, sobre todo en los años 50, por todo el tema de que había acabado la Segunda Guerra Mundial y el tema de la Guerra Fría que tenían entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces era como que todo el mundo podría ser el enemigo. Tú podrías tener un vecino que a lo mejor era un comunista, o a lo mejor incluso era ruso, pero hacerse pasar por americano. Había mucho espionaje de meter a lo mejor pues en tu país, pues por un espía de otro país, que se hacía pasar por un vecino tuyo, por cualquier amistad, pero en realidad por dentro estaba pasando información a su país, lo que se formaba como una especie de complot, que la gente pensara que habían como complots por todos los lados. Y esto era lo mismo que nos reflejaban películas de invasiones de otros planetas, otras culturas, como era el caso de la cultura soviética, de ese comunismo que quiere invadirnos, el comunismo, quiere invadirnos esa forma de vida que tienen, en otros planetas que es diferente a la nuestra, la forma de vida comunista que es diferente a la nuestra, que se va a cargar ese capitalismo que tenemos nosotros, esa democracia que tenemos nosotros. Entonces esto se veía reflejado más que en esta película, por ejemplo, pues en la invasión de los ladrones de cuerpos, por ejemplo, pues se veía más reflejado, pero en esta película también, quieras o no, es una invasión. Y tiene ciertas similitudes al ladrón de se lo acabo de decir antes, la invasión de los ladrones de cuerpos por el tema de las plantas. Aquello pues también eran como esporas que caían del espacio y surgieron estas plantas en la Tierra que podían hacer réplicas de los seres humanos mientras dormían. Bueno, pues aquí digamos que lo que hace este ser es tirar esporas que permanecen en la Tierra y se alimentan de sangre humana. Ha encontrado en el mundo, en esta Tierra, en la sangre, pues la sangre tenemos vitaminas, tenemos minerales, glóbulos rojos, glóbulos blancos, tenemos una fuente de energía, una fuente de vida que puede alimentar a esa especie de alienígena, puede alimentar a esas esporas que se encuentran en la Tierra y puede germinar esa especie evolucionada de planta animal o de medio planta, medio animal, pero que a la vez es inteligente y pueden invadirnos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es un ser mucho más fuerte que el ser humano, no le afectan las balas, porque le disparan y no le afectan las balas. Bueno, solo tienen que hacer, pues, invadirnos. Si allí, estando lo que es este lugar, que está en medio del Polo Norte, uno de los científicos, como siempre, y esto sí que es parecido a la película de John Carpenter, siempre hay un científico que como que está a favor de la criatura porque quiere investigar más, tener más sabiduría. Bueno, pues con unas esporas que coge de este brazo, de este ser, que luego le crece el brazo, o sea, tiene capacidad de regeneración, al igual que las plantas, es un ser más evolucionado que el ser humano, es más fuerte, es más inteligente, tiene capacidad de regeneración, no le afectan las balas, es muy raro que puedan dañarle. Pues imaginaos si se multiplicaran estos seres, si ya cogiendo un poco unas esporas de ese brazo, las ha plantado en la tierra, les ha añadido plasma sanguíneo, ya ha logrado sacar un montón de plantas que luego se van a convertir en esas criaturas, pues imaginaos lo que puede hacer es un montón de estas criaturas tirando esporas por la tierra, matando a gente, la sangre cayendo en las esporas y volviendo a salir criaturas de estas, pues sería una invasión total. Entonces, bueno, pues intentan detenerlo y, en fin, tenemos, no voy a decir cómo lo detienen a esta criatura,
Pero bueno, la película pues está bien, está entretenida, dura 1 hora y 19 minutos, es una película cortita, y está bastante bien. ¿Qué pasa? Que lo primero, no es una película de terror, como sí que lo es la película de John Carpenter, que es terrorífica. Esta película, como digo, combina mucho el tema de la ciencia ficción, con ese científico que quiere investigar a esta criatura y tal, con algunas escenas de terror, pues cuando aparece la criatura en plan monstruo de Frankenstein. Luego, yo lo que veo un fallo en esta película es que todo lo que trata John Carpenter, esa sensación de claustrofobia, de estar en un lugar donde no puedes salir, porque está todo nevado, estás ahí atrapado. No lo llego a notar, porque en la película de John Carpenter sienten el peligro de que hay una criatura, de que están atrapados, no pueden salir, la criatura intenta como retenerlos ahí, porque, bueno, pues destroza el helicóptero que tienen, no tienen medio de escapar. Entonces esa sensación de enclaustramiento lo sientes mucho más que en esta película. Porque en esta película en ningún momento sientes que los personajes corran peligro. Incluso cuando la criatura destroza la calefacción y pueden morir congelados dentro de ese complejo, es como que no le dan importancia, porque la película tiene mucho humor, pero ese humor un poco ramplón de aquella época, de los años 40 o 50, un humor que hoy día casi no funciona. Entonces, claro, si le metes ese humor y como que suceden cosas que en los protagonistas le da igual, porque parece que no sientan peligro, ahí está la criatura y parece que no sientan peligro, como que no pasa nada, que se acaba la calefacción, se pueden morir congelados, nunca sientes de que corran peligro, de que están ahí en un lugar enclaustrados, que no pueden salir, que hay una criatura que está merodeando, nunca sientes ese peligro, que también lo puedes sentir, por ejemplo, en Alien, el octavo pasajero. No lo sientes en ningún momento, no lo sientes porque los personajes parece que no se preocupan, meten muchos chascarrillos de humor de aquella época, entonces no sientes nunca el peligro. Tampoco se ven muertes, se supone que mueren dos de ellos, pero no se ven muertes, cosa que en la película de John Carpenter sí. Esto no significaría nada y no pasaría absolutamente nada si tú sintieras el peligro que sienten los personajes en la película de John Carpenter, pero aquí no lo sientes, aquí en ningún momento lo sientes, no te transmite claustrofobia, enclaustramiento, peligro, ansiedad, no te lo transmite en ningún momento. Y en la película de John Carpenter sí. Por lo demás, pues la película está entretenida y no está mal. La película de John Carpenter, ya digo, incluso argumentalmente es mucho más compleja. Todo el tema que tiene esa metáfora de las enfermedades como por ejemplo en aquella época, que eran en los años 80, por causa de las drogas y tal, pues el tema del SIDA. Enfermedades que en un principio, hasta que no están más avanzadas, no lo puedes notar en el aspecto de las personas. Cualquier persona que esté a tu alrededor puede, por ejemplo, padecer una enfermedad y tú no saberlo. Una enfermedad incluso contagiosa y tú no saberlo. Eso por un lado. Y luego, sobre todo, la metáfora de en quién confiar. ¿En quién confiar? Porque la persona, a lo mejor, el enemigo puede ser el mejor amigo de tu vida. La persona que conoces de toda la vida a lo mejor no es realmente quien conoces, a lo mejor dentro hay otra cosa, nunca mejor dicho. ¿En quién puedes fiarte? ¿De quién puedes fiarte? ¿En quién puedes confiar? Incluso las personas que parecen de tu misma especie a lo mejor por dentro ocultan algo. A lo mejor la persona que más quieres es la persona que te puede engañar, no es quien dice ser. Entonces, toda esa desconfianza también sumada a ese enclaustramiento, a la soledad del lugar, aunque haya gente, pero es un lugar aislado, no poder irte, esa tormenta de nieve y esas altas temperaturas, pues le dan a la película de John Carpenter un empaque que esta película no tiene. Por eso es un remake muy, muy superior. Eso no significa que esta película no es una película que esté bien. Yo no la podría considerar, es una película que sí tiene cierto culto. Bueno, pues luego ha sido opacada por la película de John Carpenter, opacada con razón, pero sí, el culto se lo merece, está bien, es una película que, bueno, culto hasta cierto punto. No es una película que, qué cultazo de película, ¿no? Una película que, bueno, que está bien. Pero sí que es cierto que John Carpenter cogió con la idea, que la idea es muy buena, y ya digo que la película es entretenida, se pasa enseguida y está bien, pero cogió la idea John Carpenter, hizo un remake, que eso fue, vamos, una obra maestra del cine de terror. Pero bueno, quiero que se recuerde también esta película, porque de aquí, de esta película, que es una película correcta, que está muy bien, nació esa gran obra maestra de John Carpenter. Y poco más que hablar que esta película. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.